¿Alguna vez has sentido el frío del acero en tu propia sangre? No me refiero a un puñal, sino a la mirada de tu propio hijo. Hoy, frente al altar de la Catedral de San Juan, mientras el champán se mezclaba con el veneno de la traición, entendí que para que un hombre nuevo nazca, el hijo que criaste debe morir. Soy Esperanza Martínez, y esta no es la historia de una víctima, sino la crónica de una demolición. Si crees que el amor de una madre no tiene límites, quédate hasta el final. Verás cómo el silencio de una mujer campesina puede derribar el imperio más grande de México. Dale, me gusta, suscríbete y prepárate para ver cómo se sirve la venganza, gota a gota. Aquí estoy, con mis manos callosas escondidas bajo un vestido de tianguis que me costó meses de ahorro. La opulencia me asfixia. El oro de los candelabros brilla tanto que ciega la decencia de los invitados. Rogelio de la Vega me mira como si yo fuera una mancha de grasa en su piso de mármol. Mi hijo, mi Mateo, camina con la barbilla tan alta que ya no reconoce el suelo que lo sostuvo cuando no era nadie. Me acerco a la novia, Camila, esa mujer con alma de hiena vestida de seda blanca de París. Solo quería acomodarle el velo, pero mis manos tiemblan. El destino, caprichoso y cruel, hace que mi copa de vino tinto se incline. El líquido rojo salpica ese blanco impoluto. Un segundo de silencio absoluto precede a la tormenta. Camila suelta un grito que desgarra el aire. No es susto, es odio puro. Me agarra del cabello con una fuerza que me quita el aliento y me tira al suelo de rodillas. Vieja estúpida, mira lo que has hecho. Me has arruinado la vida. Me escupe a la cara. Rogelio se acerca. Su sombra me cubre como una lápida. Siento el calor de su saliva en mi mejilla. Me ha escupido. Busco los ojos de Mateo, mi hijo, mi sangre. Espero que me levante, que les grite que soy su madre. Pero sus ojos están secos, vacíos. Sáquenla de aquí, dice con una voz que no reconozco. Sáquenla como al perro que entró sin invitación. Dos hombres de seguridad me arrastran por el pasillo de la iglesia. Mi espalda golpea la madera tallada. Mis pies se arrastran por el suelo donde hace minutos celebraban el amor. Me tiran a la calle, bajo una lluvia que empieza a caer como si el cielo mismo tuviera náuseas de lo que acaba de ver. Me levanto lentamente. El dolor físico no es nada comparado con el vacío en mi pecho. Saco mi teléfono, el viejo aparato que Mateo me pidió que escondiera para no avergonzarlo. La grabación está ahí. Todo. La agresión, el escupitajo, la indiferencia de mi propio hijo. Limpio la pantalla mojada con mi rebozo roto. Miro a la cámara, y mis ojos ya no son los de la madre que perdona, sino los de la mujer que recuerda. Hoy, 24 de junio, mi hijo Mateo ha muerto, digo en voz baja, con una calma que me asusta hasta a mí misma. Lo que queda ahí adentro es solo un extraño que pagará por cada lágrima que me ha robado desde que nació. El agua corre por las alcantarillas, llevándose mi piedad. Camino hacia la terminal de autobuses. Cada paso es un clavo en el ataúd de mi pasado. Saco el chip viejo que guardaba en mi monedero. Solo hay un número que puede ayudarme ahora. El teléfono timbra 3 veces. Simón, soy yo. Prepara el terreno, hermano. La cosecha de este año no será de maíz, será de justicia. Prepárate, que voy camino al rancho, y no voy sola. Llevo conmigo el fin de los de la Vega. Cuelgo. El autobús arranca, y dejo atrás las luces de la ciudad que intentó devorarme. En la pantalla de mi celular, el video empieza a cargarse en la red. El mundo entero va a conocer la verdadera cara de la familia perfecta. El reloj de la venganza ha empezado a sonar, y yo tengo todo el tiempo del mundo para escucharlo. Mientras el bus se aleja, veo por la ventana una patrulla de policía dirigiéndose a la fiesta. No he sido yo quien los llamó, pero el caos ya tiene hambre. ¿Qué pasará cuando Mateo vea su nombre convertido en la vergüenza de todo México? Esto apenas comienza. El motor del viejo autobús ruge como una bestia cansada mientras subimos por la sierra.
pero mi corazón hace más ruido, martilleando un ritmo que ya no conoce la pena, solo la estrategia. No dormí ni un segundo. Pasé la noche viendo cómo esa pequeña barra azul en la pantalla de mi teléfono avanzaba, cargando mi sentencia contra ellos. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tocaron los campos de agave, el video ya tenía 1 millón de reproducciones. El mundo despertó con el sonido del escupitajo de Rogelio y el grito histérico de Camila. Vi los comentarios pasar como ráfagas de ametralladora. Monstruos, basura humana. ¿Cómo puede un hijo hacerle eso a su madre? Sonreí por primera vez en años, pero fue una sonrisa amarga, como el café sin azúcar que Simón me entregó nada más bajar del bus en el pueblo. Mi hermano no necesitó palabras. Vio mi ropa manchada de vino seco, mi cabello revuelto y ese fuego gélido en mis ojos. «Ya está todo listo en la bodega, Esperanza», me dijo, mientras tomaba mi bolsa raquítica. «Si vas a quemar el mundo, asegúrate de que el viento sople a tu favor». Entramos en la pequeña casa de adobe que ahora sería mi centro de mando. Mientras tanto, en la capital, el caos era delicioso. Encendí la televisión y ahí estaban, la mansión de los de la Vega rodeada de periodistas. Vi a Mateo salir, intentando cubrirse la cara con una chaqueta cara, la misma que yo le ayudé a pagar vendiendo mis tierras hace 5 años. Lo vi tropezar, acosado por micrófonos que le exigían una explicación. No había explicación para la bajeza. Rogelio, el gran empresario, el hombre que se creía Dios por tener una cuenta bancaria con muchos ceros, tuvo que ver cómo las acciones de su constructora caían en picada antes del mediodía. Los contratos estatales se cancelaron por daño reputacional. Es curioso cómo un solo video de 30 segundos puede borrar décadas de mentiras sociales. Pero esto es solo el principio, Mateo. No quiero que mueras. Quiero que vivas lo suficiente para ver cómo el apellido que tanto presumiste se convierte en una lepra de la que todos huyen. Camila llamó a mi teléfono viejo 12 veces, seguramente para amenazarme o pedirme que borrara el video, pero no contesté. Dejé que el silencio la consumiera. Simón me trajo una lista de las propiedades que Mateo puso a su nombre para evadir impuestos. Mi hijo pensó que yo era demasiado ignorante para entender de leyes, pero olvidó que yo fui quien le enseñó a leer. Cada papel, cada firma, cada secreto que me confió cuando todavía me quería, ahora es un arma apuntando a su pecho. Por la tarde, vi en las noticias que la policía fiscal entró en la oficina de Rogelio. No fue por el video, fue por una denuncia anónima de lavado de dinero que envié desde un café internet en la terminal. El golpe mediático fue el anzuelo, pero la ley será el mazo. Mientras el sol se oculta tras los cerros, escucho el llanto de un coyote a lo lejos y me pregunto si Mateo tendrá donde dormir esta noche, ahora que sus tarjetas de crédito han sido bloqueadas por investigación de fraude. Siento un pinchazo de esa vieja ternura de madre en el fondo del alma, pero la sofoco con el recuerdo de su mano empujándome hacia la lluvia. Él me llamó perro, y un perro sabe cómo morder cuando lo arrinconan. He pasado toda mi vida sacrificándome para que él tuviera manos suaves, pero ahora le enseñaré que la tierra es lo único que nunca te abandona, incluso cuando la usas para enterrar tus propios sueños. Mañana el banco ejecutará el embargo preventivo de la casa donde planeaban su luna de miel. Camila no durará 3 días sin aire acondicionado ni criados. Mateo vendrá a buscarme, lo sé, pero para cuando me encuentre, yo ya seré un fantasma que maneja los hilos de su miseria. El gran final no es verlo en la cárcel, es verlo aquí, de rodillas, suplicando por un pedazo de pan que ya no le pertenece. ¿Logrará Mateo encontrar mi rastro antes de que Rogelio termine tras las rejas? ¿O será el peso de su propia culpa lo que lo destruya primero? El juego apenas se está poniendo interesante. El sonido del teléfono de Simón no deja de vibrar sobre la mesa de madera tosca, pero yo no me inmuto. Sigo pelando los nopales con la misma calma con la que se espera una tormenta necesaria. En la televisión pequeña, esa que compramos con la venta de la última vaca,
Las imágenes son gloriosas. Rogelio de la Vega sale de sus oficinas centrales con las manos esposadas, cubiertas por su costoso saco italiano. El gran depredador financiero ha sido cazado. La denuncia anónima por evasión de impuestos y lavado de activos fue el tiro de gracia. Pero lo que realmente me alimenta el alma es ver a Mateo detrás de él, gritando a los reporteros, con la cara roja de vergüenza y el traje arrugado. Ya no hay rastro del príncipe que me despreció en la catedral. La justicia es un plato que se cocina a fuego lento, y hoy el fuego está en su punto máximo. Camila, como era de esperarse de una rata cuando el barco se hunde, ya dio su primera declaración oficial. Ha solicitado la nulidad del matrimonio y una orden de restricción contra Mateo, alegando que nunca conoció la verdadera naturaleza criminal de esa familia. Pobre Mateo. Pensó que el oro compraba lealtad, y ahora se queda solo en el desierto que él mismo sembró. Por la tarde, recibo un video de un contacto que dejé en la ciudad. Es Mateo, sentado en la acera frente a su edificio sellado por las autoridades. No tiene llaves, no tiene tarjetas, no tiene a nadie. Lo veo meter las manos en los bolsillos y sacar solo unos cuantos pesos. Esa es la verdadera humillación. Darse cuenta de que sin el apellido y sin mi sacrificio, no es más que un hombre pequeño y asustado. Simón me mira con preocupación, buscando rastro de arrepentimiento en mis ojos, pero solo encuentra la frialdad de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Él vendrá, Esperanza, me dice mi hermano mientras afila su machete. El hambre tiene un olfato muy fino y lo guiará hasta aquí. Yo asiento, pero sé que todavía no es el momento de abrir la puerta. Mateo tiene que aprender lo que significa el peso de la tierra y el valor del sudor. He dado instrucciones en el pueblo para que nadie le dé trabajo ni cobijo cuando aparezca. Quiero que sienta el rechazo que yo sentí cuando me echaron como a un animal. Cada vez que su imagen aparece en las noticias como el hijo más odiado de México, siento que una parte de mi dolor se libera. No es odio, es educación. Si el amor no pudo enseñarle a ser hombre, la miseria lo hará. Mientras la noche cae sobre el rancho, preparo una jarra de café de olla. El aroma inunda la cocina y me recuerda a cuando él era niño y prometía protegerme siempre. Las promesas rotas tienen un precio, y el de Mateo será perderlo todo para encontrarse a sí mismo. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar el heredero de los de la Vega durmiendo en los bancos de los parques antes de que el orgullo se le quiebre por completo? La respuesta está escrita en el viento que sopla desde la capital, trayendo consigo el olor del miedo. Mañana será el día en que la realidad lo golpee más fuerte que cualquier bofetada. El hambre es un maestro cruel que no admite excusas, y hoy Mateo está recibiendo su primera lección magistral. Desde la penumbra de mi cocina en el rancho, sigo sus pasos a través de las redes sociales. Ya no es un hombre, es un fantasma que deambula por la zona rosa de la Ciudad de México. He visto fotos de él durmiendo en un banco de madera, con ese traje de diseñador que ahora parece un trapo sucio pegado a su piel. Nadie se le acerca. Los mismos amigos que ayer brindaban con su champán, hoy cruzan la calle para no oler su desgracia. Es poético ver cómo el mundo que él tanto amaba le cierra las puertas en la cara con la misma indiferencia con la que él me cerró las de la catedral. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sé que es él. Mamá, por favor, me estoy muriendo. Ayúdame. No respondí. Borré el mensaje y puse el teléfono sobre la mesa. Simón me miró de reojo. Su silencio me preguntaba si mi corazón de piedra no tenía una grieta, pero yo solo seguí moliendo el maíz en el metate. Cada golpe de la piedra contra el grano era un recordatorio de los años que pasé moliendo mi propio orgullo para que él tuviera una vida limpia. Ahora le toca a él ensuciarse las manos. En las noticias locales dicen que Camila ya se dejó ver con un joven heredero de una cadena hotelera. No ha pasado ni una semana, y ya borró el rastro de Mateo de su piel, como quien se quita una mancha de lodo.
Rogelio, por su parte, ha sido trasladado a una celda común porque sus abogados, al ver que no había dinero para pagarles, renunciaron en masa. El imperio de la Vega es ahora un montón de escombros humeantes. Pero lo más duro para Mateo no ha sido la falta de dinero, sino el desprecio. Intentó entrar en un restaurante donde antes tenía mesa fija y el capitán de meseros lo sacó a empujones. «Aquí no queremos gente de su calaña», le dijo. Esas mismas palabras me las dijo Rogelio a mí hace años, cuando fui a llevarle un abrigo a mi hijo a la oficina. El círculo se está cerrando. Esta tarde, Mateo vendió su reloj de oro, el que yo le regalé cuando se graduó, por una miseria de pesos en una casa de empeño. Con ese dinero compró un boleto de autobús de segunda clase hacia el sur. Viene hacia aquí. Viene buscando el calor que despreció, el pan que escupió. He ordenado cerrar la tranca del rancho y soltar a los perros. No quiero que entre como el hijo pródigo que espera una fiesta. Quiero que entre como el pecador que busca redención. Simón ha preparado las herramientas en el campo, el azadón, la pala y el arado. El sol de mediodía en esta tierra no perdona a los que tienen la piel fina. Mateo piensa que llegará a mis brazos y que lloraremos juntos, pero se equivoca. Llegará a la casa de una mujer que ya no tiene lágrimas, solo memoria. ¿Tendrá el valor de cruzar el camino de terracería bajo el sol abrasador o se rendirá antes de ver mi sombra en el porche? El camino a la salvación siempre pasa por el infierno, y su infierno apenas está empezando a arder. Mañana, cuando el autobús lo deje en la desviación del pueblo, entenderá que el nombre Martínez pesa mucho más que el apellido de la Vega. El polvo del camino anuncia su llegada antes de que sus pies cansados toquen mi tierra. Lo veo desde la rendija de la ventana, una silueta encorvada que arrastra los restos de su arrogancia por la vereda de piedras. Mateo, mi hijo, el que vestía seda, ahora es un guiñapo humano cubierto de mugre y derrota. Se detiene frente a la gran tranca de madera del rancho, esa que Simón y yo reforzamos ayer. Sus manos, las que nunca cargaron más peso que un fajo de billetes, golpean la madera seca con una desesperación que hace eco en todo el valle. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ábreme, por favor!», grita con una voz quebrada, una voz que busca a la madre sumisa que siempre fui. Pero esa mujer se quedó tirada en el mármol de la catedral. No me muevo. El olor del guiso de frijoles inunda la cocina, pero para él solo hay el olor a tierra seca y el zumbido de las moscas. Simón sale al porche con el rostro de piedra y su machete al cinto. «Aquí no vive nadie que te conozca, extraño», le dice con una frialdad que hasta a mí me estremece. Mateo se desploma de rodillas, sollozando, suplicando un perdón que todavía no se ha ganado, porque solo nace de su necesidad, no de su conciencia. «Dile que me muero, tío. Dile que Camila me quitó todo, que papá está en la cárcel, que no tengo a dónde ir». Llora con la frente pegada al suelo. Pero Simón solo da media vuelta y entra, cerrando la puerta con un golpe seco que suena a sentencia. Me quedo en las sombras, observándolo por la ventana. Veo cómo el sol de la tarde empieza a quemar su nuca blanca y cómo los perros le gruñen desde el otro lado de la cerca. Es una agonía necesaria. Si le abro ahora, volverá a ser el mismo parásito de siempre. Si lo dejo afuera, quizás el hombre que vive dentro de él decida despertar. La noche empieza a caer y el frío de la sierra no tiene misericordia. Lo veo hacerse un ovillo junto a la entrada, usando su chaqueta de marca, ahora rota y manchada, para cubrirse del viento helado. No hay luces en el camino, solo el silencio infinito del campo que él tanto despreció por considerarlo de indios. Saco mi rosario y empiezo a rezar, pero no por su comodidad, sino por su alma. Cada vez que el viento aúlla, escucho sus dientes castañear. Simón me mira desde el rincón, preguntándome con los ojos si vamos a dejar que pase la noche así. Asiento con la cabeza. Mi corazón de madre grita por salir y cubrirlo con una manta, pero mi razón de mujer me detiene.
Esta es la primera noche de su nueva vida, la vida donde el apellido de la Vega no vale ni el aire que respira. Mañana descubrirá que en este rancho el pan se gana con sangre y sudor, o no se come. Tendrá la fuerza para levantarse cuando el hambre le muerda las entrañas al amanecer, o huirá de regreso a la ciudad para seguir siendo una sombra de lo que pudo ser. El primer paso hacia la redención es aceptar que lo has perdido todo, y Mateo está a punto de perder hasta la última gota de su orgullo. El alba desgarra el cielo con hilos de fuego, y yo ya estoy de pie, frente al fogón, sintiendo el calor de las tortillas que Mateo no probará hoy, a menos que sus manos aprendan a hablar el lenguaje de la tierra. Salgo al porche y lo veo ahí, tirado junto a la tranca como un animal apaleado, cubierto por la escarcha de la mañana. Me mira con ojos inyectados en sangre, buscando una señal de flaqueza en mi rostro, pero solo encuentra el desierto. «Tengo hambre, mamá. Por favor, un poco de agua», susurra con los labios agrietados. Me acerco a la cerca, pero no abro la puerta. Le lanzo un azadón viejo y pesado a sus pies. El metal golpea la tierra con un sonido seco, definitivo. «En esta casa no vive tu madre. Aquí vive la dueña de este campo, y aquí el que no trabaja, no come», le digo con una voz que suena a piedra sobre piedra. Le señalo el surco de la ladera, ese pedazo de tierra dura que el sol ha horneado durante meses. Limpia de maleza todo ese tramo antes de que el sol llegue al cenit, y tendrás un plato de frijoles. Si no, puedes seguir tu camino por donde viniste. Vi la chispa de su antigua arrogancia encenderse por un segundo en sus ojos, pero el rugido de su estómago la apagó de inmediato. Mateo tomó el azadón con torpeza, sus manos finas de oficina temblando bajo el peso del hierro. El primer golpe fue un chiste, el segundo, un insulto a la tierra. Pero para el mediodía, el sol de la sierra ya estaba cobrando su tributo. Lo vi desde la sombra del tejado. Su camisa de marca estaba empapada, su piel blanca se tornaba roja como el fuego, y las primeras ampollas reventaban en sus palmas, manchando de sangre el mango de madera. Cada vez que se detenía, Simón soltaba a los perros para que sus ladridos le recordaran que el tiempo no perdona. Mateo lloraba, pero ya no era un llanto de niño consentido. Era un llanto de rabia, de impotencia, de darse cuenta de que su mundo de cristal se había hecho añicos para siempre. A las 12 en punto, soltó la herramienta y cayó de bruces sobre el surco, respirando el polvo que antes tanto le asqueaba. Me acerqué con un cuenco de madera lleno de agua tibia y un plato de frijoles negros con una tortilla quemada. Se lanzó sobre la comida como una bestia, usando sus manos sucias, devorando cada grano como si fuera oro puro. Mientras comía, le dije sin mirarlo: «Esa tierra que hoy te castiga es la misma que pagó tu carrera, tus lujos y tus desprecios. Hoy, al menos, le estás devolviendo un poco de lo que le robaste». No me contestó, solo siguió comiendo con la cabeza baja, y por primera vez en años, no vi en él al heredero de los de la Vega, sino a un hombre rompiéndose para volver a armarse. El dolor físico apenas comienza, pero el dolor del alma es el que realmente lo hará arrodillarse ante la verdad. ¿Podrá Mateo terminar la jornada sin rendirse? ¿O el peso del azadón será más fuerte que su deseo de sobrevivir? La tarde es larga, y el sol no tiene intención de esconderse temprano. El sol de la tarde cae como plomo derretido sobre la espalda de Mateo, que sigue encorvado en el surco, intentando domar una tierra que no conoce dueños con manos blandas. Desde el cobertizo, lo observo mientras limpio las herramientas de Simón. Veo cómo se detiene un momento para limpiarse el sudor mezclado con polvo, dejando manchas de barro en su frente. Simón, que ha estado observándolo desde la sombra del granero, camina hacia él y le lanza un viejo morral de cuero, roto por los años. «Si vas a trabajar esta tierra, más vale que sepas de qué está hecha», le dice Simón antes de alejarse. Mateo abre el morral con dedos temblorosos
y saca un fajo de papeles amarillentos y una libreta de ahorros vieja. Son los recibos de las casas de empeño de hace 20 años, las facturas de los dobles turnos que hice en las minas de cal cuando él era niño y decía que quería ser doctor. Vi cómo sus ojos recorrían las cifras, el precio de mi anillo de bodas, el valor de la única vaca que teníamos, todo empeñado para pagarle su primera escuela privada en la ciudad. El silencio que siguió fue más pesado que el aire de la sierra. Mateo se quedó inmóvil, mirando fijamente un recibo médico de cuando él tuvo aquella neumonía que casi se lo lleva. El papel mostraba que yo había vendido mi propia sangre en la clínica del pueblo para pagar sus medicinas. Vi cómo sus hombros empezaron a sacudirse violentamente. No era el cansancio, era el peso de la verdad cayendo sobre él como una luz. Por primera vez, no estaba llorando por su hambre o por su ropa sucia. Estaba llorando por la ceguera de toda una vida. Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana donde yo estaba, con los papeles apretados contra su pecho herido. Yo no sabía, mamá, juro que no sabía que habías llegado a esto, sollozó a través del cristal. Yo no le abrí la ventana. Me mantuve firme, con la mirada puesta en el horizonte. No lo sabías porque decidiste no mirar, le respondí, sin que me temblara la voz. Decidiste creer que el dinero caía del cielo para no tener que darnos las gracias. El dolor en su rostro era una herida abierta, pero la redención requiere que la herida sangre antes de sanar. Regresó al campo, pero esta vez no tomó el azadón con pereza. Lo agarró con una rabia nueva, una fuerza que no venía de sus músculos, sino de su remordimiento. Cada golpe contra el suelo era un grito de perdón mudo. Mientras tanto, en la radio de Pilas, escuchamos que Rogelio ha sido sentenciado a 20 años y que Camila ha huido del país con un desfalco millonario, dejando a Mateo como el único responsable legal de varias deudas pendientes. El pasado lo persigue con garras de acero, pero aquí, en el rancho, el único juez soy yo. La noche se acerca y Mateo sigue ahí afuera, trabajando bajo la luz de la luna, tratando de desenterrar al hijo que enterró en la catedral. ¿Bastará el remordimiento para salvarlo de los cobradores que ya vienen subiendo por el camino real? ¿O su pasado lo alcanzará antes de que logre limpiar su alma? El sudor ha empezado a lavar su arrogancia, pero la sangre de sus manos todavía tiene mucho que decir. El estruendo de los motores rompe la paz del atardecer mucho antes de que las camionetas negras se detengan frente a la entrada. Son 3 vehículos de lujo, cubiertos de lodo, pero con el brillo siniestro de la violencia que traen dentro. Mateo, que apenas se mantenía en pie tras otra jornada de trabajo forzado, levanta la cabeza con el rostro pálido. Sabe quiénes son, los socios en la sombra de Rogelio, hombres que no usan abogados para cobrar sus deudas. Simón sale al porche con la escopeta, pero yo lo detengo con un gesto. Esta no es la batalla de Simón, es la prueba de fuego de mi hijo. De las camionetas baja un hombre de rostro marcado y ojos de reptil, un tal El Lobo, a quien Rogelio le debía más que dinero. ¿Dónde está el heredero?, grita, pateando la tranca que Mateo tanto se esforzó por limpiar. Mateo da un paso al frente, con el azadón aún en la mano y las palmas vendadas con trapos sucios. Aquí estoy, dice con una voz que por primera vez no tiembla de miedo, sino de una extraña dignidad. Mi padre está en la cárcel y yo no tengo nada. Lárguense de la tierra de mi madre. El lobo suelta una carcajada que hiela la sangre. Tu madre pagará por tus deudas si tú no puedes, muchachito. Esa escritura del rancho vale lo suficiente para cubrir los intereses. Cuando los hombres intentan saltar la cerca para entrar a mi casa, algo en Mateo se rompe. No corre, no se esconde. Se interpone entre ellos y la puerta, usando su propio cuerpo como escudo. Sobre mi cadáver tocarán a mi madre. Ruge, y por un momento veo en sus ojos el fuego de mis antepasados, los Martínez, gente que nunca se dobló ante nadie. El lobo le asesta un golpe en las costillas con la culata de un arma y Mateo cae al suelo, pero se levanta de inmediato
escupiendo sangre y barro. Recibe un segundo golpe y un tercero. Lo veo sangrar en el mismo suelo donde ayer dormía por castigo. Mi corazón de madre se retuerce. Mis manos aprietan el rebozo hasta que me duelen los nudillos, pero no intervengo. Necesito ver si su sacrificio es real. Mateo se aferra a las piernas del agresor, recibiendo patadas, impidiéndoles avanzar hacia el porche donde yo estoy. «¡No van a entrar!», grita mientras su rostro se hincha por los golpes. Finalmente, al ver que el escándalo atrae a los campesinos vecinos que ya vienen con machetes en mano, el lobo escupe sobre el cuerpo maltrecho de mi hijo. «Volveremos, de la Vega, y la próxima vez, ni tu madre ni todo este pueblo de muertos de hambre te salvarán». Las camionetas arrancan, levantando una nube de polvo que nos deja en silencio. Camino lentamente hacia él. Mateo está tirado en la tierra, respirando con dificultad, con un ojo cerrado por la hinchazón y la camisa hecha jirones. Me mira con el único ojo que tiene abierto, y a pesar del dolor, sonríe débilmente. «No pasaron, mamá. No dejé que te tocaran», susurra antes de perder el conocimiento. Por primera vez en meses, me arrodillo a su lado y acaricio su frente sudorosa. El hombre que enterré en la catedral ha empezado a resucitar en el barro de la sierra. Pero el peligro no ha pasado. Las hienas siempre regresan cuando huelen sangre, y ahora saben exactamente dónde encontrarnos. Podré proteger lo que queda de mi familia cuando la ley y la mafia decidan que este rancho es su próximo botín. El precio de nuestra libertad está subiendo, y Mateo acaba de pagar la primera cuota con su propia carne. El olor a árnica y tabaco inunda el cuarto donde Mateo descansa. Pasé toda la noche limpiando sus heridas, viendo cómo su cuerpo, antes acostumbrado a sábanas de seda, ahora acepta el rigor de una cama de paja. Por primera vez en años, no hay una pantalla entre nosotros, ni un apellido que nos separe. Cuando abrió los ojos, no pidió dinero ni preguntó por su prestigio. Simplemente me buscó la mano. «Perdóname, mamá, por haber sido tan ciego, por haber preferido un trono de papel a tu amor de piedra», me dijo con la voz rota. Yo le apreté la mano, pero antes de que pudiéramos sellar esa paz, el sonido de una sirena cortó el aire de la montaña. No eran los cobradores esta vez, era la justicia, o lo que queda de ella cuando el dinero la corrompe. En el porche, una figura que creía desterrada bajó de una patrulla estatal con una sonrisa de porcelana. Camila. Venía impecable, con un traje negro de luto fingido y un fajo de documentos en la mano. «Vengo por mi esposo», dijo con una voz que destilaba veneno. O mejor dicho, vengo por el criminal que robó mis cuentas antes de huir. El mundo se me puso del revés. Camila no se había ido del país. Se había aliado con los enemigos de Rogelio para hundir a Mateo y usarlo como chivo expiatorio de todo el desfalco millonario. Traía pruebas falsas, firmas falsificadas que incriminaban a mi hijo en el robo de los fondos de pensiones de miles de trabajadores. Mateo, aún herido, intentó levantarse, pero los oficiales lo sujetaron sin piedad. «Es mentira. Ella lo planeó todo con Rogelio», gritaba mientras lo arrastraban por el mismo suelo donde ayer defendió mi honor. Camila se acercó a mí, se quitó las gafas de sol y me susurró al oído. «¿Pensaste que una vieja campesina me ganaría el juego? Ahora tu hijo se pudrirá en una celda peor que la de su padre, y yo me quedaré con cada hectárea de este rancho podrido». Vi cómo se llevaban a Mateo esposado, con las vendas manchadas de sangre nueva, mientras Camila reía frente a la cámara de su teléfono, grabando su victoria. Pero ella olvidó un pequeño detalle. Yo no soy solo una madre que llora. Soy una mujer que sabe sembrar en la tormenta. Mientras la patrulla se alejaba, saqué de mi rebozo la pequeña grabadora que Simón me dio. Cada palabra, cada confesión de su plan, estaba grabada. Camila cree que ha ganado la guerra, pero solo ha encendido la mecha de su propia destrucción. Ella me enseñó cómo funciona el mundo de la imagen,
y ahora yo le enseñaré cómo se siente cuando la verdad te arranca la piel. ¿Podré llegar a la capital a tiempo para presentar las pruebas antes de que Mateo sea sentenciado? ¿O la red de corrupción de Camila me detendrá en el camino? La hiena ha mordido el anzuelo, y ahora es mi turno de tirar de la cuerda. Regresar a la Ciudad de México es como entrar en la boca de un lobo que ya conoces, pero esta vez no vengo a pedir limosna ni a recoger las sobras de nadie. Visto mi mejor rebozo negro y llevo los pies firmes sobre el asfalto que un día me vio salir humillada. Mientras Mateo lucha por su vida en una celda de castigo, rodeado de hombres que quieren cobrarle los pecados de su padre, yo me planto frente al edificio de la Fiscalía. Camila cree que su belleza y su apellido de plástico la protegen, pero no sabe que el silencio del campo me enseñó a escuchar hasta el susurro de la traición. He pasado la noche con Simón y un joven abogado que todavía cree en la justicia, subiendo a la red la grabación donde ella confiesa su plan. El video no solo muestra su maldad, sino su codicia. Justicia para los Martínez vuelve a ser el grito de miles, pero esta vez la furia es contra ella. Me encuentro con Camila en el pasillo del juzgado. Ella camina con aire de reina, rodeada de guardaespaldas, pero cuando me ve, su sonrisa se congela. Me acerco lo suficiente para que sienta mi aliento, el aliento de la tierra que ella quiso pisotear. Disfruta el aire, niña, porque el cielo se te va a caer encima antes de que termine el día. Le susurro. Sus ojos se abren con terror cuando ve que los flashes de las cámaras ya no la buscan a ella para admirarla, sino para interrogarla. El fiscal, presionado por la presión social que inicié desde mi teléfono en el rancho, recibe las pruebas originales. Mientras tanto, en la cárcel, Mateo recibe su primera lección de supervivencia. No se defiende con dinero, sino con la verdad de lo que ha aprendido en el surco. Ha compartido su ración de pan con un anciano que todos temen, ganándose un respeto que nunca tuvo en los clubes de golf. El heredero ha muerto. El hombre está naciendo entre rejas. Pero Camila tiene una última carta bajo la manga. Un incendio provocado en la oficina de evidencias para destruir mi grabación. El humo empieza a salir por las ventanas y el caos se apodera del edificio. ¿Lograré salvar las pruebas antes de que las llamas borren el futuro de mi hijo, o la maldad de Camila será más fuerte que mi sed de justicia? El fuego quema, pero mi rabia arde con más fuerza. El fuego ruge en las oficinas de la Fiscalía, pero Camila cometió un error de novata. Olvidó que una mujer que ha pasado la vida cuidando el fogón no le teme a las llamas. Mientras todos corren hacia afuera, yo entro entre el humo, cubriendo mi rostro con mi rebozo mojado. No necesito rescatar los papeles. El joven abogado ya envió copias digitales a todos los noticieros del país desde mi rancho. Lo que busco es verle la cara cuando se dé cuenta de que ha perdido. Salgo al aire libre, tosiendo pero de pie, justo cuando la policía rodea a Camila. Sus gritos histéricos, mientras las esposas se cierran sobre sus muñecas finas, son la música que esperé escuchar desde aquella boda maldita. «Es una trampa de esa vieja ignorante», grita ella, pero el mundo ya no la escucha. La grabación donde confiesa haber falsificado las firmas de Mateo se reproduce en todas las pantallas gigantes del Zócalo. La justicia, aunque lenta, cae sobre ella como un hacha. Horas después, las puertas de la pesada cárcel de hierro se abren y Mateo sale a la luz. Ya no camina como un príncipe. Camina con el paso firme de quien conoce el peso de sus pecados. Su rostro tiene cicatrices nuevas, pero sus ojos están limpios por primera vez. Lo espero junto al coche de Simón, con el mismo silencio con el que lo despedí en la lluvia. Él se acerca, me mira, y sin decir una palabra, se despoja de su saco caro y lo tira en un bote de basura. No quiero volver a esa casa, mamá. No quiero nada de lo que el dinero de Rogelio compró, me dice, y siento que el alma me vuelve al cuerpo. Me pide perdón de rodillas ahí mismo, frente a los periodistas, pero esta vez no es por miedo a la cárcel, sino por amor a la verdad. Rechaza la herencia,
rechaza las empresas y firma la cesión de todos sus bienes a un fondo para los trabajadores que su padre estafó. Lo veo renunciar a millones con la misma facilidad con la que un árbol suelta sus hojas muertas. Llévame a casa, a la verdadera casa, susurra. Pero el camino de regreso no será fácil. Rogelio, desde su celda, ha jurado que si él no tiene un imperio, nadie lo tendrá, y ha enviado a sus últimos hombres hacia el rancho para reducirlo a cenizas mientras nosotros estamos fuera. ¿Llegaremos a tiempo para salvar el único lugar que nos dio una identidad? ¿O la venganza final de Rogelio nos dejará sin un hogar al cual volver? El pasado no se rinde sin luchar, y la última batalla se librará en la tierra roja que nos vio nacer. El resplandor naranja en el horizonte no es el amanecer, es el odio de Rogelio que intenta devorar mi hogar. Cuando el coche de Simón frena en seco frente a la tranca, el granero ya es una antorcha gigante. Los hombres de Rogelio, sombras cobardes pagadas con dinero sucio, huyen al vernos llegar, pero el daño ya está sembrado. Mateo no lo piensa dos veces. Se lanza hacia las llamas con una manta mojada, no para salvar las paredes, sino para rescatar a los animales y las semillas que con tanto sudor plantó. Lo veo luchar contra el fuego, su cuerpo cortando el humo, arriesgando la vida por un puñado de tierra y madera. En ese momento, mientras el calor me quema el rostro, entiendo que mi hijo ha nacido de nuevo. El fuego no lo está destruyendo, lo está templando como al acero. Entre Simón, Mateo y los vecinos que bajaron del cerro con baldes de agua, logramos apagar el infierno. El rancho quedó marcado, negro de ceniza, pero los cimientos, mis cimientos, siguen intactos. Mateo cae de rodillas frente a la casa, con las manos quemadas y el rostro tiznado, llorando de alivio porque la casa de su madre sigue en pie. Lo hemos perdido casi todo, me dice con la voz rota. Yo le pongo la mano en el hombro y lo obligo a mirar la tierra mojada. No, hijo, hemos perdido la basura que nos sobraba. La tierra sigue aquí, y ella siempre devuelve lo que se le da con amor. Ha pasado un año desde aquella noche de fuego y ceniza. El rancho ya no huele a quemado, sino a maíz fresco y a café de olla. Rogelio murió en su celda, solo y amargado, consumido por su propio veneno. Camila cumple su condena en una prisión estatal, donde su belleza ya no le sirve para comprar silencios. Pero aquí, en el sur, la vida tiene otro ritmo. Mateo ya no viste de seda, viste de manta y sombrero. Sus manos están llenas de callos, pero su mirada es profunda y pacífica. Se ha convertido en el hombre que siempre soñé, uno que sabe que el respeto se cultiva cada mañana y que la palabra vale más que cualquier contrato firmado en la ciudad. Hoy, el sol brilla con una fuerza especial. Mateo está en el porche, enseñándole a su pequeño hijo, que ha venido a visitarnos, cómo se limpia una semilla de cacao. El niño me mira y corre a mis brazos. Abuela Esperanza, mira lo que me enseñó papá. Siento que el círculo se ha cerrado. El dolor, la humillación en la catedral y la frialdad de mi venganza fueron el arado que preparó este momento. Mi hijo ya no es una sombra, es un hombre de verdad. Entro en la cocina, pongo la mesa para todos y sonrío al ver mi reflejo en la jarra de barro. Ya no soy la vieja humillada, soy la matrona de una estirpe que aprendió que la dignidad no se compra, se defiende. El silencio de Esperanza terminó, y lo que quedó en su lugar es la canción de una familia que supo perdonar para poder florecer. Porque al final, el amor de una madre es un refugio, pero solo para aquellos que tienen el valor de cruzar el desierto con la frente en alto. Nuestra historia no termina en un altar de oro, sino en un campo verde, bajo el cielo infinito de México.